Venga, ven. Y Miguel Ángel me sacó alguna cara cuando yo tenía solamente 30 años. Unas cuantas. Y tú a mí también, ¿eh? Y tú a mí también. Yo tengo en la memoria algo que no se me borra. Bueno, yo se lo voy a decir. Se me va a olvidar. Recuerdo un día que vino para decirme, me voy, ya no aguanto más, estoy hasta las narices de estos toxicómanos. Porque él no lo era, nunca lo había sido, ni siquiera había fumado, ni bebido nada. Y Dios lo puso al frente de un centro de rehabilitación de toxicómanos. ¿Te lo puedes imaginar? Encontrarse con más de 20 o no sé cuántos allí, que han salido de la droga, los que llegaban con monos, los que no. Pues ahí estuvo el hombre. Dios lo puso allí. Era un guaje, era un niño. Y llegó un día que llegó a mi casa, bueno, y me dice, ya, abajo en la pista, con los coches, ¿te acuerdas? Ya no aguanto más, ya no puedo más, te quedas tú, yo nada. Digo, pero, y le hablé, y se me fue. Se fue. Se marchó el hombre para allí, caminito, no quería saber nada. Pero, y se marchó. pero luego volví a hablar con él y él ahí se humilló y el Señor tocó su corazón, continuó en la obra. Y después, bueno, pues estuvieron en Málaga, conoció a Eli, y allí con Daniel Trebecchio, y después Dios los llevó a Barcelona, donde estuvieron por años pastoreando una iglesia, después al Vendrell, etcétera, etcétera. Así que bueno, una bendición. Bueno, tiene muchos libros, Tú entras Miguel Ángel Acebal. Hijos, mira, entran en hijosdepapel.com y ahí tienes todos los libros de él. ¿Que tienes cuántos has escrito? Creo que son ya 16. 16 libros. Mira, ha hecho un escritor y yo no he escrito ni uno. Yo no he escrito ni uno. Aunque él lleva años detrás mía diciendo, escríbelo ya, pero no hay manera. Tengo, pero tengo tiempo ahora, a partir de ahora. ¿Vas a ser un jubilado ahora? No, una bendición estar... Lo que Luis... Ven, no te vayas, ven. Porque tú me has dejado a ti mal. Claro, espera. Tú me has dejado mal y tienes que explicar lo del centro de rehabilitación. Yo era un guaje cuando el Señor me llamó, 18 años, a convivir con gente que tenían sida, hepatitis, tuberculosis, y el Señor me dijo, vaya, con ellos, a vivir con ellos. Pero la primera noche, ¿tú te acuerdas? Había dos que estaban peleados, ¿no? Y aquí el caballero me puso y dice, tú duermes ahí con ellos. Y cuando yo me pongo en la litera, veo que en el colchón de arriba había un cuchillo así de grande. Y el otro, que se llevaba mal con él, tenía otro cuchillo. ¿Y yo qué hice? Yo salí corriendo de ahí. Hermano, eso se llama supervivencia. Esa es la verdadera historia, supervivencia. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Buenos tiempos, pues. Claro. Bueno, y gracias a Dios que... Gracias, Luis. Y mira, cuando nosotros obedecemos a Dios, muchas personas son bendecidas con nuestra obediencia. Por eso, en el reino de Dios, tu obediencia es muy importante. Porque cuando tú obedeces, cuando yo obedezco, nos convertimos en las manos y en los pies de Cristo. Entonces él sigue actuando igual que actuaba, pero ahora lo hace a través de nosotros. Dice Hechos que por las manos de los discípulos se obraban grandes señales y milagros. ¿Por qué? Por la obediencia, ¿no? Y es muy importante eso. Y de esos jóvenes, y luego también chicas, porque abrimos un centro para chicas, llegamos a tener 3 centros de chicos y 1 de chicas, muchas personas fueron a los pies de Jesús, ¿no? Ahora, uno pasó miedo, claro que pasó miedo, ¿no? Pero la verdad es que la obediencia siempre produce fruto. Siempre. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues yo hoy quiero compartiros, no quiero alargarme, quiero compartiros un tema que se llama Valores de Jesús para vencer la tentación. Y me parece que os van a poner por aquí los puntos, pero antes de empezar quería leeros como un preámbulo un texto que está en Hebreos capítulo 4, verso 15, que para mí es una bendición, como el resto de la Biblia, ¿no? Pero dice, no tenemos un sumo sacerdote
incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, escucha esto, en Hebreos capítulo 4, verso 15, Hebreos 4, 15, yo estoy leyendo la nueva Biblia, la nueva versión internacional, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el gran sumo sacerdote? Jesús, ¿verdad? Dice, sino uno que ha sido tentado en todo. Repite conmigo, tentado en todo. O sea, Jesús fue tentado en todo lo que tú hoy puedas ser tentado. Por favor, piensa en esto. Jesús fue tentado en todo lo que tú hoy puedas ser tentado. Porque la Biblia dice que fue tentado en todo. En la sexualidad fue tentado como hombre. En las drogas, cuando está en la cruz del Calvario y le dan una mezcla a beber, que era como una especie de droga, y él podía, como si imagínate que está sufriendo y le dan morfina, ¿no? Y él rechazó eso. Luego sí que le dieron otra cosa que era natural y eso sí que lo aceptó. O sea, él fue tentado en todo, ¿no? Pero dice que de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. O sea, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, yo por eso quería hacer esta introducción, porque yo no podría hablar ahora de lo que voy a hablar, que está en Mateo capítulo 4, si quieres acompañarme, Mateo capítulo 4, yo no podía hablar de esto sin primeramente haber introducido este texto de Hebreos. ¿Para qué? Para recordarnos que cuando Cristo vino a la tierra, vino como hombre, no vino como Dios. Y quiero ponerte otro ejemplo para que podamos entender la empatía del Señor, que Él se hizo como uno de nosotros. ¿Vale? Hermano, ¿cómo es su nombre? Aitor. Aitor, Miguel Ángel, encantado, es un placer. Supongamos que yo le digo a Aitor, Aitor, te quiero echar una carrera de coches. Y él tiene, no sé, un coche sencillito. No vamos a hablar de marcas. Pero yo tengo un Ferrari. Y los dos quedamos en un circuito y él viene con su coche de 70 caballos y yo vengo con mi Ferrari de 500 caballos. ¿Qué pensáis de esa carrera? Desigualdad. ¿Cómo? ¿Desigualdad? Estamos en desigualdad. ¿Qué más pensáis? ¿Es justa o no es justa esa carrera? ¿Por qué no es justa si los dos tenemos coches? Porque no tienen los mismos caballos de fuerza los dos autos. Claro, porque uno tiene 500 y el otro no llega a 50. ¿Quién va a ganar ahí? Voy a ganar yo, por mucho que él condujera mejor que yo. O sea, evidentemente hay una descompensación, hay una injusticia. Mira, si el Señor nos dijera a nosotros, como Dios, si Jesús hubiera venido a la tierra como Dios y nos dijera, yo pude vencer toda tentación, tú también puedes, ¿qué le vamos a decir? Claro, tú has venido con un Ferrari. ¿Entendemos esto o no entendemos? Esto es importante que lo entendamos. Claro, Señor, tú has venido como Dios, tú eres un Ferrari y yo ando con un SEA 600. Entonces, no es justa esa carrera. Pero ¿sabes lo que hizo el Señor? El Señor miró a Aitor y le dijo, Aitor, ¿qué coche tienes? Un Renault Clio, un Fiat Uno, un Renault Clio. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Aitor, yo voy a correr con uno igual que tú. Con uno igual que tú. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo se hizo como nosotros. Y en las mismas condiciones que nosotros como hombres o como mujeres, Él logró tener una vida de victoria. O sea, Él alcanzó la meta. Y es por eso que con esa autoridad de haberse hecho como uno de nosotros, ahora Él nos puede decir, podéis seguir mi ejemplo. Podéis seguir mi ejemplo. Porque yo no vencí al diablo como Dios, lo vencí como hombre. Cuando Él fue tentado como hombre. No fue tentado como Dios.
fue tentado como hombre. Y si Él lo logró, ¿qué nos dice? Tú también lo puedes lograr. Dile a la persona que está a tu lado, y si está dormida, hazle, en vez de hacerle así, dice perdón, ¿no? Dile, tú también puedes vencer. Tú también puedes vencer. Otra vez, tú también puedes vencer. Ahora, vamos a ver rápidamente el tiempo en el que el Señor fue llevado por el Espíritu para ser tentado. ¿Por quién fue llevado? Pero Dios no tienta a nadie, no dice eso la Biblia. La Biblia dice que fue llevado por el Espíritu. Pero Él no tentó a Jesús, fue el diablo que tentó a Jesús. Ahora, fijaos que malo es el Espíritu Santo que nos lleva al desierto. No, el Espíritu Santo no es malo. El Espíritu Santo nos prueba, como dije en la última predicación que estuve aquí, para que nosotros nos conozcamos. Porque nosotros mismos somos los grandes desconocidos por nosotros mismos. Muchas veces tenemos un concepto de nosotros que no es el concepto que Dios tiene de nosotros. A veces nos despreciamos cuando Dios nos ama y a veces nos sobreestimamos cuando Dios nos dice, bájate un poquito. Sí, por eso necesitamos los desiertos para que veamos realmente quiénes somos nosotros. Entonces en Mateo capítulo 4, verso 1 al 11 dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fíjate, si hubiera sido Dios, ¿hubiera tenido hambre? Si Él hubiera venido como Dios, se hubiera sentado, como dice Juan 4, en aquel pozo porque estaba cansado del camino. Si Él hubiera venido como Dios, hubiera pedido agua. Él era un hombre que se cansa como nosotros nos cansamos, que tiene hambre como a veces nosotros tenemos y parece ser como a veces nosotros tenemos. Y dice que el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Verso 7, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Verso 8, de nuevo lo tentó al diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Verso 10, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Qué hermosa palabra, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que el punto número 1, que dice el verso 3, el tentador se le acercó. Este sería el primer punto, es distánciate del mal. Distánciate del mal. Nota que la Biblia dice que el tentador se le acercó. No dice que Jesús se acercó al tentador. Entonces el primer punto para ser vencedor es aléjate del mal. Apúntatelo, por favor, apúntate estos textos porque van a ser como una guía para tu vida. Primer punto, aléjate del mal. No tengas nada que ver con el diablo, ¿verdad? No tengas nada que ver con el diablo. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Algunas personas hacen lo contrario, se someten al diablo y resisten al espíritu. Y por eso el diablo se queda con ellos. Pero fíjate Santiago lo que dice, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Estáis tomando nota? Si no, solo vas a recordar un 5% de lo que estamos diciendo ahora aquí. Y todo lo demás se va a perder. Entonces, yo siempre, en la iglesia, siempre soy muy pesado con los hermanos. Siempre, hermanos, vuestra libreta o vuestro móvil, apuntar, porque si no, al final el enemigo viene, las aves se llevan la semilla. Y por eso hay muy poco fruto en las iglesias, porque no se toma nota, porque no se presta atención.
Entonces el primer punto es, distánciate del mal. Hermano, distánciate del mal. Vosotros leísteis la historia de José, ahí lo tenéis, distancia con el mal. ¿Visteis la historia de José del capítulo 37 al 50 de Génesis? ¿Habéis oído hablar de la mujer de Potifar? ¿Cómo se fijó en José? Ahora la mujer de Potifar, un hombre de autoridad en Egipto, era una mujer seguramente de una gran belleza, ¿verdad? Y él siempre estaba con ella siempre estaba diciéndole, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Ahora tú imagínate como hombre, una mujer de gran belleza, que esté en tu trabajo, que esté en la escuela, tú eres un cristiano, y esa mujer está todo el rato mirándote a los ojos diciendo, acuéstate conmigo. Acuéstate conmigo. Y un día, y otro, y otro, y otro. A veces leemos la Biblia y no somos conscientes de lo que leemos, pero tenemos que meternos en la historia y ponernos en el papel de los protagonistas, como cuando uno ve una película. Se emociona, llora, se ríe, ¡ay!, tiene miedo. Uno tendría que meterse en la Biblia como el que ve una película y mirar a ese hombre, un hombre atractivo, un hombre joven, un hombre llamado por Dios para traer propósito y sentido a las personas que tenían sueños, de repente tentado por esa mujer. Y dice la Biblia en Génesis que hubo un momento en el que no había nadie en casa. O sea, ¿quién estaba mirando? Si no hay nadie en casa, ¿quién está mirando? Te pregunta la universidad, ¿eh? Si no hay nadie en casa, ¿quién está mirando? ¿Sí? No había nadie mirando. Estaban los dos. Y ahí llega ella, lo quiere seducir, lo agarra por aquí y él sale corriendo. ¿Qué hizo José? José salió corriendo. Él no empezó a razonar con la tentación. No dijo, Señor, mira, si total tú me has abandonado, mi familia me ha traicionado, mis hermanos me han vendido. Ese es uno de los argumentos favoritos del diablo. ¿Sabes cuál es uno de los argumentos favoritos del diablo, querida iglesia? De perdidos al río. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Te ha fallado tu esposo? ¿Te ha fallado tu mujer? ¿Te han fallado los líderes? Dices, toca, todo el mundo me ha fallado, parece que Dios no me responde. ¿Qué pierdo yo con caer aquí, con hacer esto? José no actuó así. José no actuó así. Porque él tenía una gran reverencia hacia su Dios. Y por eso él salió huyendo. Entonces el primer punto es mantén la distancia con el mal. Tú no puedes evitar que el mal se acerque a ti, pero tú puedes evitar acercarte al mal. Hay cosas que están dentro de tu control y cosas que están fuera de tu control. Tú no puedes evitar la tentación, pero puedes evitar caer en tentación. Tú no puedes evitar que las palomas pasen por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que se posen encima de tu cabeza. Entonces, la tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Ser tentado no es pecado. El pecado es ceder. Vamos a por el punto número 2. Recuerda que estamos hablando de valores de Jesús que le ayudaron a vencer la tentación. El segundo valor, el segundo punto, se llama prioridades. Prioridades. Y esto lo tenemos en el verso 4, cuando él le responde a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es muy difícil que una persona caiga cuando tiene claras sus prioridades. Ahora, ¿qué significa establecer prioridad? Establecer prioridades es establecer qué es lo más importante para ti. Y ahora piensa por un momento. ¿Qué es lo más importante para ti? Dios. Sí, a veces decimos Dios, pero en el momento de la tentación se nos cayó al cuarto lugar. Es fácil decirlo, ¿eh? Cuando uno está en una iglesia. Pero cuando uno está en una prueba, y cuando digo caer en la tentación, yo quiero deciros una cosa. Caer en la tentación, algunos están pensando solamente en el sexo. O en robar. Pero es que hay personas que son cristianas y en el momento de las dificultades son capaces de tomar atajos inmorales. Tal vez no ilegales, pero inmorales.
Por ejemplo, presentarse delante de un cónsul o de alguien en autoridad y ¿cuánto tiempo lleva usted aquí? Y mentir para lograr que salgan sus papeles. ¿Ha caído en adulterio o en fornicación? No. ¿Ha robado? No, pero ha mentido. O sea, ¿no os imagináis cómo a veces la presión saca lo que hay en el corazón? ¿Sí? ¿Es verdad? Mira, Luis, ahora que hablabas de los chicos, yo recuerdo que una vez tuve que acompañar a un chico del centro que tenía un juicio por robo. ¿Y sabéis lo que le decía el abogado? Yo fui testigo de eso, Luis. Tú también. El abogado le decía, mira, vamos a hacer una cosa. Tú le vas a decir que cuando entraste en el piso y robaste, estabas bajo los efectos de la heroína. Y él dice, no, pero yo no estaba bajo los efectos de la heroína, yo sabía. Ese día no me había pinchado. Y el abogado decía, tú díselo y así te libras. Y yo que estaba con él, y este chico ya se había entregado al Señor, le dije, mira, lo tomé aparte, le dije, eso es lo que te dice el abogado. Yo te voy a decir lo que dice Dios. Lo que dice Dios es, no mentiras. Y aunque el abogado te esté diciendo, o mientes, o te vas a la cárcel, yo le dije, es mejor que entres en prisión por decir la verdad que no estés libre por decir la mentira. Y él dijo, Miguel, lo voy a hacer así porque yo ahora soy cristiano. Y llegó el juicio, se presentó el juez y el abogado nos miraba que si hubiera tenido una pistola nos dispara. Y él dijo, señor juez, yo me declaro culpable de haber hecho ese robo y declaro que cuando lo hice estaba en tenía todas mis facultades, yo no había tomado ninguna droga. Por lo tanto me confieso culpable. Y el juez, yo no estaba acostumbrado a ver eso, lo condenó. Pero yo tuve un argumento, porque la obediencia siempre te da un buen argumento delante de Dios y delante de los hombres. Cuando terminó, me acerqué al juez y le dije, señor juez, ¿usted ha visto la actitud de este chico? Que él está luchando para tener una nueva vida, y usted ha visto que él ya tiene una nueva vida, porque los toxicómanos son muy mentirosos para lograr las drogas y todo lo que quieren. Y sabéis, el juez le dijo, voy a hacer una cosa, le voy a dejar que cumpla la condena contigo en el centro. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Querida iglesia, cuando muchas veces decimos, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para leer libros, no tengo tiempo para venir a la iglesia, lo que estamos subliminalmente diciendo, aunque nosotros no seamos conscientes de ello, es, no es mi prioridad absoluta leer la Biblia. No está en los primeros lugares de mis prioridades la oración. No está en los lugares prioritarios de mi vida asistir a la iglesia. Cuando decimos no tengo tiempo, esta es una excusa que lo que está revelando es que no es nuestra principal prioridad. Mira, a mí me encanta el cine y a mi esposa también. Y cuando sale una buena película, yo nunca he dicho no tengo tiempo para ir al cine. Yo quito tiempo de donde sea. ¿Hay algo que te guste mucho a ti? Amén. El fútbol, el Real Madrid, el Barça. Hay que subir al Sporting en la primera, para disfrutarlo, si no. ¿Verdad que cuando hay algo que te apasiona, tú nunca dices yo no tengo tiempo? ¿Sí o no? Sí. Tú sacas tiempo de donde sea. De donde sea. ¿Sabes por qué? Porque lo que está más alto en nuestra lista de prioridad es lo que marca el uso de nuestro tiempo. Por lo tanto, Jesús dijo eso. No solo de pan vive el hombre. O sea, tú me estás poniendo el pan ahora que llevo ayunado 40 días, pero hay algo para mí más importante que el pan, que es la palabra de Dios. Démosle un aplauso a Jesús. La tercera cosa que nos va a librar de vivir una vida en derrota es temer a Dios. El temor a Dios. Verso 7, respondió a Satanás, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. Mira, Asturias es la tierra donde yo nací, Gijón la ciudad donde yo nací, o donde Dios me permitió nacer. Yo amo Asturias
Yo he llorado en mi casa en Barcelona viendo reportajes de Asturias. He lagrimeado viendo cosas de Asturias, la gente, los paisajes, la gastronomía, la cultura, ¿sabes? Pero hay una cosa que yo veo aquí en mi tierra, y es que esta es una tierra donde no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Aquí, blasfemar el nombre de Dios es como el que dice buenos días. Pero sabes, ahí nosotros podemos cambiar las cosas mostrando nuestro modo de vivir. Yo le he llegado a decir, le he llegado a decir a gente, oye, ¿te gustaría que me cagaran tu padre? Y he usado esa palabra fea que dicen aquí. Oye, ¿por qué dices eso? Porque tú lo acabas de hacer en el mío. O sea, no vuelvas a decir esa palabra contra Dios. Porque al contrario, Él es el que te mantiene vivo. Él es el que te mantiene vivo. Amén. O sea, ¿qué quiero decir con esto, iglesia? No te avergüences del Evangelio. Amén. No te avergüences del Evangelio. Y usa la autoridad para echar a esos espíritus que son irreverentes en esta tierra. Tú eres la iglesia. Lo que tú atas en la tierra se ata en el cielo. Lo que desatas aquí se desata en el cielo. Ata a esos espíritus. Mira, os voy a contar en un minuto una cosa que me sucedió el año pasado, hace 2 años, creo que fue hace 2 años. Estaba con mi esposa, estábamos en un restaurante y al lado había una familia comiendo y había un tipo, hermanos, que eso era todo el rato acordándose de Dios. Vosotros sabéis a qué palabra me refiero, ¿verdad? Tal y tal y tal. Y yo estaba comiendo, se me estaba indigestando el cachopo. Y yo sé cuando es algo del espíritu. O sea, uno sabe cuando es algo de su carne, la impaciencia porque el semáforo no se pone en verde, eso es de la carne de uno. Pero otro sabe cuando es una indignación espiritual. Y ese tipo detrás de mí, me cago en y esto y lo otro y lo otro. Y yo en ese momento ya no pude más. Fue como Pablo cuando aquella mujer iba detrás de él, que estaba endemoniada. Y así en voz bajita, sin gritar, porque estábamos en un restaurante, no en la iglesia, dije, espíritu de blasfemia, te ato ahora en el nombre de Jesús y te callas. Y ahí está mi esposa, ¿qué pasó? Ese hombre no sé qué le pasó, que dejó de hablar. Dejó de hablar. Ahora ya, en toda la cena no habló palabra. Y lo que decía era que esto está muy bueno, las patatas están... Mira, ¿sabes lo que hice? Tomé autoridad porque no me gusta que nadie blasfeme el nombre de mi Padre. Amén. Entonces, para Jesús, el que alguien utilizara el nombre del Señor de una forma incorrecta era algo... Eso te va a proteger, hermano, te va a proteger de cualquier caso. Entonces, usa la autoridad. Tú no eres una calamidad, como dice el diablo. Tú eres una autoridad. Pues toma la autoridad. No significa que le pegues con la silla a la cabeza al hombre. No. Acordaros que cuando fueron a arrestar a Jesús, uno sacó el cuchillito y le cortó la oreja. Y Jesús dijo, ya, deja eso, que esto no va de cuchillos. Esto va de autoridad. ¿Tú crees que si yo ahora no quisiera, le diría a mi padre que me dé un regimiento de ángeles? Pero tú me estás viendo a mí como una víctima. Yo soy el rey del universo, yo soy el autor de la vida, yo soy el que cree los cielos y la tierra. Yo no estoy siendo una víctima, yo estoy aquí para morir por vosotros. Entonces, hermanos, toma la autoridad y teme a Dios en todo momento. Teme a Dios. Punto número 4, que nos va a ayudar a vencer, es la santidad. La santidad. Y esto lo vemos en el verso 10. Cuando Jesús le dice a Satanás, vete, Satanás. Y uno a veces tiene que expresar las cosas. Cuando llega el momento de la tentación, a veces somos tentados de lo que sale del corazón, que esto lo dijo también el apóstol, cuando dice uno es tentado de su propia concupiscencia, de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza. Pero también el enemigo viene a tentar. Y ahí es bueno que tú abras tu boca y que le recuerdes de qué lado estás. Y digas, vete, Satanás. Y escucha esto.
A veces nosotros tenemos una clasificación de pecados. Por ejemplo, todo lo que sea relacionado con la sexualidad está ahí arriba. No. Ay, no. O robar en la iglesia, imagínate. O matar a alguien, eso no. Esos son pecados de primera división. Pero luego la murmuración los tenemos en los de segunda división. Eso no es tan importante. Criticar, eso no es tan importante. Eso da un gustillo aquí en la lengua. ¿Alguien tiene gustillo en la lengua cuando habla mal de otro? Ten cuidado que la lengua se seca, ¿sabes? Pero la santidad no entiende de pecados de primera división y pecados de segunda división. La santidad es ser como Dios. Y yo no me imagino allá arriba en el cielo al Padre, al Hijo y al Luis. ¿Tú te imaginas allá arriba la Trinidad hablando mal de nosotros? Hoy Luis Rubiales, últimamente. Hoy es que Luis Rubiales. Y el Espíritu dice, hoy sí, yo no sé si marcharme de ahí. Y empiezan a hablar de Miguel Ángel. Pues si te hablo de Miguel Ángel, ¿tú te los imaginas a la Trinidad criticando? Lo que dice la Biblia es que el Hijo está intercediendo por nosotros. Entonces, usemos la lengua para orar, para interceder, para glorificar al Señor. Eso es santidad. Eso es santidad. ¿Por qué cuando el Espíritu Santo fue derramado, no se derramó en la mano derecha? Y empezó en la mano derecha. O en el pie izquierdo. Estoy refiriendo al Espíritu Santo. ¿Dónde vino? A la lengua. ¿Por qué vino a la boca? ¿Por qué vino el Espíritu Santo y se manifestó en nuevas lenguas? Porque el Señor, yo creo que tiene que estar diciendo, a esta gente no hay forma de que controlen la forma de hablar. Vamos a tener que llenarnos del Espíritu y darnos un lenguaje renovado. Y ahí cuando fueron llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar otras lenguas, y lo que estaban hablando era alabanzas a Dios, porque había otros de otras naciones que decían, oye, ¿cómo tú sabes hablar mi idioma? Si tú no eres chino, ¿cómo estás hablando en chino? Y encima estás glorificando a Dios en chino. ¿Eso cómo es? ¿Cuándo fuiste tú a aprender a hablar chino? Entonces, queridos, la santidad es vivir como el santo. Recuerda, la santidad es vivir como vive el santo. Y la santidad es una elección. Simplemente es decirle, saber escoger entre a quién decirle vete y a quién decirle ven. Voy a repetir esto. La santidad es el resultado de haber elegido a quién decirle vete y a quién decirle ven. Si tú le dices al Espíritu Santo ven, viene la santidad. Y si tú al diablo le dices ven, es decir, cuando uno acepta el producto, acepta al vendedor. Escucha esto. Cuando viene el diablo a meterte un mal pensamiento para que hables mal de alguien, para que hagas alguna cosa, y aceptas, con el producto aceptas al que lo vende. Y el que lo vende se mete en tu casa. Eso es lo que la gente no acaba de entender. La gente piensa que puede comprar el producto, pero decirle al vendedor que se quede fuera. Ese tipo trabaja así. Yo te vendo el producto, pero me quedo en tu casa. Entonces Jesús no quería ni al producto ni al productor. Los quería fuera todos. Por eso le dijo, vete, vete, vete. Punto número 5. Otra cosa que hay en Jesús y que, querida iglesia, va a hacer que tú vivas una vida en victoria es ser un adorador. El punto número 5 es ser un adorador. Porque escrito está, adora al Señor tu Dios. Ahora, ¿cuántos siguen conmigo? Amén. ¿Alguien está roncando aquí? No, ¿no? ¿Estáis despiertos todavía? ¿Seguro? ¿Queréis que siga? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Mira, ¿dónde empieza la adoración a Dios? Usted es un adorador. ¿Dónde empieza la adoración a Dios? La adoración empieza en la admiración. Por ejemplo, ¿cuántos están aquí casados? No cansados, ¿eh? No, cansados no. Usted no dijo a su esposo, ¿quieres cansarte conmigo? No, usted dijo, ¿quieres casarte? Vale, ¿cómo se casa uno? Uno no se casa yendo por Gijón, por ahí por cima de Villa, ve a una chica, ¿te quieres casar conmigo? Venga, va. ¿Cuándo empezamos? O sea, eso no funciona así.
ni en las películas. ¿Cómo llega ese momento en el que uno ve a su esposa con esos ojos, ¿verdad? Y se le viene la música a la cabeza. Lady in red is dancing with me. Ahí ve a su esposa. Está perfecto. ¿Cómo llega uno a eso? Primero, por la adoración. Es decir, antes del enamoramiento viene lo que es, no la adoración, perdón, sino la admiración. Siempre hay algo que empiezas a admirar de esa persona, que te llama la atención. Siempre. A mí me cuenta mi esposa cómo se enamoró de mí, digo, no te lo creo. No te lo creo. Y dice que se enamoró de mí porque le serví un vaso de agua. No me has mentido, ¿verdad? Fue así. No dice sí, me estoy empezando a preocupar. En un momento difícil de su vida, como joven, coincidimos en una comida y yo tomé mi jarra. ¿Quieres un poquito de agua? Sin ninguna intención, que lo sepáis, ¿eh? Y el hecho de que alguien la valorara fue lo que creó como una admiración, que luego se convirtió en otra cosa más. Pero a veces nosotros le queremos decir a la gente de la iglesia, adora al Señor, pero nadie puede adorar si no admira. Y nadie puede admirar si no conoce. ¿Se está entendiendo esto? Entonces, un hombre y una mujer, primero, no se conocen, por lo tanto no hay adoración. Yo no conozco este tipo de nada. ¿Qué adoración va a haber ahí? Pero luego se conocen, primer punto, se conocen, luego encuentran rasgos admirables, es decir, se admiran, porque el matrimonio que perdura es el matrimonio que se sigue admirando. Se admiran y de ahí pasa a la adoración. Es cuando empiezas a ponerlo en tu lista de prioridades en lo más alto. Entonces, nosotros no podemos ser adoradores, primero, si no conocemos a Jesús. Segundo, cuando lo conocemos. ¿Y cómo lo conocemos? A través de las Escrituras. Empezamos a ver cosas que nos admiran. Yo escuché hablar de Jesús cuando tenía unos 5 o 6 años y lo convertí en mi superhéroe. Con una historia que me contaron en el cole de Jesús, yo lo convertí en mi superhéroe. ¿Eso qué es? Admiración. Pero no lo conocía realmente. Pero cuando lo conocí, empecé a adorarlo. Ya han pasado más de 40 y pico años y sigo siendo un adorador. Tengo mi guitarra en casa, canto al Señor. Cuando voy en el autobús estoy adorando al Señor. Cuando voy caminando estoy adorando al Señor. Porque algo que ha pasado en la iglesia evangélica, es que no sé de dónde rayos ha salido esa idea de que los adoradores son los que están aquí. Digo, ¿y estos que están aquí quiénes son? ¿Sí o no, Luis? O sea, si estos que están aquí son los adoradores, ¿quiénes rayos sois vosotros? Ahora fíjate cómo se meten las ideas en las iglesias. Ahora los adoradores van a subir. Tendría que subir todos aquí. Luis, no digas eso nunca, que suben todos. O sea, no podemos decir, ahora suben los adoradores. Los adoradores somos todos. Todos somos adoradores. Ahora subirán los cantantes y los músicos. Eso es una cosa. Pero los adoradores somos todos. Entonces, si tú quieres vivir alejado de la caída, de la tentación, mantente adorando al Señor 24/7. En todo momento. Te levantas por la mañana y yo digo, cuando me levanto, antes de poner el pie en el suelo, digo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Qué significa? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y como tengo hambre, ¿qué hago? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y si hay rencor, digo, y perdona nuestras deudas como perdonamos a los que nos deben. Y como sé que soy de carne y hueso, le digo, y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal. Y como sé que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, digo, porque tuya es la gloria, la honra, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Ya estoy adorando. No espero el domingo a la música. Yo tengo la música por dentro. Yo soy un fabricante de música. Y ese es el corazón que cuando el diablo venga a tentarte va a decir, mira, me voy de aquí porque este solo sabe cantar canciones de Marcos Witt, de Alvarado, de no sé qué, y no puedo ver. Eso fue lo que vemos al final, en el verso 11, que dice que el diablo lo dejó. Lo dejó por imposible. No podía con Jesús. Estamos terminando. El punto número 6, ya para terminar, es el servicio. Dice, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Mira, si tú quieres fortalecer tu fe, tú tienes que servir en la iglesia. Tú tienes que servir en la iglesia. El otro día hablé con un hermano y le dije, oye, ¿cuánto tiempo llevas con nosotros? Y me dice, pastor, llevo 1 año y 2 o 3 meses. Y le dije, ¿y qué hace que no estás sirviendo? Tú tienes que servir aquí. Mira, en la iglesia hay mucho trabajo. Te voy a poner un ejemplo en nuestra iglesia que yo creo que coincide con esta también, ¿verdad? Tenemos una zona que llamamos la zona de bienvenida, la zona colecta, donde hay personas que están recibiendo a la gente que viene nuevo. Es muy importante que tengáis personas ahí, que cuando entren extranjeros como yo, que yo ahora ya soy catalán, ¿verdad? Lo siento por los asturianos, que nos deis la bienvenida. A mí me gusta llegar a casa y que me den la bienvenida. Tú cuando invitas a alguien, ¿tú eres de Venezuela? Uf, qué comidas buenas hay ahí. Tú me invitas a comer a tu casa, no es una indirecta, por favor, no es una indirecta. Tú me invitas a comer a tu casa, yo entro por la puerta de tu casa y tú estás recibiéndome. Eso se llama educación. Entonces, en las iglesias tiene que haber educación. ¿Qué significa? Que cuando viene alguien nuevo, ahí afuera tiene que haber alguien dando la bienvenida. Nosotros lo hacemos. Y ha habido gente que se ha quedado en la iglesia, ¿sabéis por qué? Por la forma en cómo nos tratamos cuando llegaron. Y yo digo, no fue por la prédica del pastor, yo ni me acuerdo lo que predicó el pastor. Me encanta la sinceridad. No fue porque prediqué bien, es que yo no me acuerdo de usted. Yo me acuerdo de la persona que vi su primera cara. ¿Sabes? Porque nunca hay una segunda oportunidad para crear una primera buena inversión. Entonces, en la iglesia hay sitios para servir. Nosotros tenemos la parte de la cafetería, que veo que también tenéis ahí. Hay personas que están sirviendo en la cafetería. Pero cuanta más gente esté sirviendo, menos se tiene que trabajar. Entonces, hay reemplazos en el área de la música, en el área de producción, en la zona kids, con los niños. Ahí tienen que ser personas que tienen que pasar un baremo, porque para trabajar con niños tiene que haber una serie de temas legales, no podemos dejar en manos de cualquiera el cuidado de los niños, hay que ser muy prudentes, pero para no enrollarme y para terminar, yo quiero decirte hoy, ¿cuánto tiempo hace que tú estás en esta iglesia? El Señor dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Vuelvo a repetir, ¿cuánto tiempo hace que estáis aquí? ¿Y cuánto hace tiempo que venís, que os sentáis y que os marcháis? Esa no es la iglesia de Jesucristo. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Hay que servir. Hay que dar. Yo os digo, y con esto termino, nosotros en la iglesia hemos estado experimentando una multiplicación, un crecimiento, y muchas veces cuando me dicen, pastor, ¿cuál es el secreto? Es el pastor el secreto, ¿verdad? Y le digo, el pastor es el último secreto. El secreto del crecimiento de una iglesia es el equipo, no el pastor. Porque donde hay equipo, hay conquista. ¿Amén? Donde hay equipo, hay conquista. Entonces, querida iglesia, para ser una iglesia que vence en el momento de la tentación, tenemos que
estar activos. ¿Cómo viene la enfermedad? Cuando ya uno ya entra en los 50, los 60, por el sedentarismo. ¿Verdad? Uno deja de hacer deporte, se sienta a practicar, ¿verdad?, el cambio de canal, ahí empieza a subir el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, el reuma. ¡Ay, verdad! ¿Qué me pasa? ¿Sabes que en la iglesia también hay diabetes, colesterol, triglicéridos? Y eso es por la falta de ejercicio espiritual. Tenemos que servir todos aquellos, lógicamente, que tengan un testimonio cristiano. Porque los que sirven tienen que ser ejemplares, llenos del Espíritu Santo, de testimonio. Pero cuando nosotros entendemos que el servicio es una protección para nuestra vida, eso realmente vamos a empezar a practicarlo. ¿Cuántos quieren servir a partir de ahora? ¿Cuántos quieren servir? Termino. Ay, pastor, pero yo es que ya soy muy viejecito. Pastor, ¿cómo voy a servir? Mira cuántos años tengo. Usted puede aportar mucho a la iglesia, recibiendo a las personas, participando en el grupo de oración. Eso de que ya los ancianitos, ¿no?, que solo son los jóvenes, eso no está en la Biblia. Todos tenemos que servir. Entonces, recuerda, para vencer la tentación, aléjate del mal, establece prioridades, teme a Dios, vive en santidad, practica la adoración y sirve a Dios y sirve a tus hermanos también. Practica el servicio. Porque, ¿sabes? Cuando nosotros practicamos el servicio, ¿sabéis lo que está ocurriendo con eso? Servir. Lo que estamos diciendo cuando nosotros servimos es que el hermano es más importante que yo. Por ejemplo, si yo me bajo y mi hermano quiere levantarse pero está así medio estropeado de la espalda y le ayudo, lo que estoy mostrando con eso es: tú eres más venerable que yo, tú eres más honorable que yo te amo y te respeto, y por eso yo voy, me inclino y te ayudo. El servicio es una demostración de humildad. Cuando servimos, estamos diciéndole al hermano al que le servimos: tú eres para mí más importante que yo. Y por eso yo estoy ahí en la puerta de pie, haga frío o haga calor, dándote la bienvenida, porque tú eres más importante que yo. Porque yo te veo como alguien superior a mí. Te miro a ti y te digo: yo estoy ahí de pie a recibirte, porque la Biblia dice: someteos los unos a vosotros. Hermano, que tienes ahí esa camisa tan guapa de verde y blanco, yo te recibo ahí cada domingo porque tú eres importante para mí. Y es como si te abriera las puertas de mi casa y te digo: bienvenido. Y si te puedo abrazar, te abrazo, porque la Biblia dice: saludaos con ósculo santo. Tenemos que recuperar los besos y los abrazos de la Biblia. Y eso es lo que va a hacer que nosotros podamos crecer como el Maestro creció. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te bendecimos y queremos pedirte que estos puntos que aprendemos de ti, Jesús, estén en nuestra vida y nos ayuden a vivir una vida en victoria, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, yo bendigo esta iglesia en tu nombre, bendigo a los pastores, al liderazgo y a todos los hermanos que han comprometido su vida, porque dice la Biblia: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.